Buenos días a todos los participantes. Un agradecimiento extensivo a la institución de formación jurídica Magíster por la gentil invitación para compartir algunos temas referidos a lo que es la teoría del delito, en estricto también temas referidos a la culpabilidad. Entonces, cuando nosotros queremos tocar un tema referido a la teoría del delito, a la culpabilidad, si bien es importante analizarlo desde el punto de vista doctrinario, dogmático, que es lo que nos enseñan nuestros libros de parte general, lo referido a la culpabilidad, también es importante y necesario, sobre todo lo segundo, es sumamente necesario que nosotros plasmemos este tipo de aspectos doctrinarios a las circunstancias dentro del proceso penal en la cual nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, la teoría del delito, ya sea en la solicitud de medidas coercitivas, como por ejemplo la de prisión preventiva, comparecencia con restricciones, o ya sean en pedidos, por ejemplo, de improcedencias de acción, pedidos, por ejemplo, también de sobreseguimiento, cuando existe una causa de no culpabilidad o imputabilidad, inimputabilidad, entre otros. Pero también esto nos lleva, estimados participantes, a recordar un poco de cómo es que se consuma un delito, cómo es que se manifiesta un delito en el mundo fáctico, en la realidad, cómo es que acontecen los hechos delictivos, los hechos criminales en el día a día. Si nosotros nos damos cuenta y sabemos, pues, por nuestros estudios universitarios, estudios de parte general, tenemos que el delito tiene un íter, tiene una secuencia, un desarrollo, lo que nosotros conocemos como el camino del delito, el iter criminis. En el iter criminis hay básicamente dos fases claramente destacadas, claramente definidas, que básicamente consisten en una fase interna y una fase externa. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hablar o desarrollar de manera didáctica en qué consiste esa fase interna del delito, de la manifestación del delito, que es la fase en la cual se genera el delito, que es en la mente del hombre. Es en la mente del ser humano, de la persona como tal, que pueden hacer el delito. El delito entendido en sus tres categorías o sus tres componentes, que es una acción típica, antijurídica y culpable. Y hablamos de una persona en términos también jurídicos, una persona que tiene capacidad de goce, de ejercicio de sus derechos y también de obligaciones concretas, ¿no? Este componente bifronte de derechos y obligaciones dan el estándar a un ser humano como una persona, como un ente jurídico susceptible de derechos y responsabilidades. Y esto también nos lleva a nosotros a analizar lo que son las teorías, por ejemplo, funcionalistas, y que hablan sobre el derecho penal del enemigo, y establecen que la persona, como una entelequia, como un ente jurídico, se sitúa y se desarrolla en una sociedad en la cual, en una sociedad de riesgo, en la cual en esta sociedad tiene un determinado rol y este rol lo obliga a una persona a tener cierto estándar de conducta, ciertas obligaciones, ciertos derechos, que lo hacen pues llegar a esa categoría jurídica de llamarse persona. Contrariamente, la persona o el ser humano, ¿no es cierto? El dato natural de ser humano que delinca o que realice, pues, se desarrolle, se desenvuelva con conductas disociales fuera de la normatividad establecida, no es considerada como una persona, pues no está en los estándares que se requiere, sino que su tratamiento sería otro, y es por eso que se postulan estas teorías de represiones punitivas sumamente severas, al considerársele ya no como una persona, sino algo afuera de ello, un ser humano que necesita regulación en sentido general. Por eso Gunther Jacobs nos decía en sus libros, apunta, que el concepto de persona tiene que ver con la ley, tiene que ver con la normatividad, tiene que ver con el Estado jurídico, democrático de derecho, no tiene que ver con un dato natural. Ojo, la persona tiene relación, es una entelequia jurídica que no tiene que ver necesariamente con un aspecto natural. El ser humano en sentido amplio, sí es un dato natural, ¿no? La sola existencia de un ser humano. Es por eso que los hechos fundamentales tienen una protección mucho más allá, incluso fundamentales de la persona, ¿no? De la persona humana. Son aspectos doctrinarios que los traigo para poder hacer una suerte de introducción en el tema que nos convoca. Y esto nos lleva a lo que yo les indicaba de la fase interna
de este iter criminis, ¿no? Del camino del delito. En esta fase interna, nosotros encontramos, por ejemplo, encontramos lo que es la deliberación, ¿no es cierto? Primero, y vamos a decirlo en orden, ¿no es cierto? Vamos a decirlo en orden. Encontramos lo que es la deliberación, la ideación en primer orden, la deliberación y la resolución. Estas fases, no menos importantes, porque nos dan una idea, pues justamente es aquí donde nace el dolo en sus diferentes vertientes, lo que nosotros conocemos también como lo que es la tipicidad subjetiva, y aquí nosotros nos vamos a poder orientar, no sé si se puede visualizar, me confirman por favor, la diapositiva, tenemos la mente del hombre, la mente del ser humano, y dentro de esta mente encontramos lo que es la primera fase, la primera etapa de lo que es el iter criminis, que se considera como la ideación, la deliberación y la resolución. Cuando nosotros hablamos de ideación, es justamente esa fantasía que nace, o ese pensamiento que nace en la cabeza del ser humano, que imagina cometiendo un delito o que piensa sobre la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, si una persona en su centro de trabajos tiene pues un debate acalorado, por decirlo de manera amable, con su jefe, y pasa por su mente pensamientos negativos como lesionarlo, ¿no es cierto? Sustraer alguno de sus bienes para que esta persona pueda perderlos, sus archivos, por ejemplo, ¿no? Sustraer su laptop, su equipo de cómputo, un equipo celular, u otros elementos. Entonces vemos cómo esta ideación es justamente esta imaginación, esta recreación, este pensamiento de cometer el delito. Seguidamente a ello empieza la segunda fase interna, que es la deliberación, que es la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esto que estoy imaginando, este pensamiento negativo que tengo sobre esta persona, de sustraer sus equipos, sustraerle algún dispositivo electrónico, o finalmente causarle algún tipo de lesión, ¿no? O tal vez, por ejemplo, hablamos de compañeros de carpeta, compañeros de trabajo en la misma institución, y como saben, pues que esta persona ha tenido un cierto encuentro de palabras, de ideas, una discusión acalorada en el centro de trabajo, y cómo es que después de esto, esta persona sabiendo que quiere lesionarlo, quiere de alguna manera una vendetta contra esta persona, imagina, ¿no? Cómo es que puede realizar esa lesión y empieza él a deliberar, ¿no? Deliberar, preguntarse cómo es que puedo hacerlo, y se le ocurre a esta persona pues que se acuerda en ese momento que tiene un encuentro deportivo como todos los jueves o martes, que es propio de una institución, que siempre hay un día de la semana en la cual se realiza actividad física, no necesariamente el fútbol, sino también otro tipo de deportes o actividades recreativas, pero concretamente este trabajador, en el ejemplo que lo estoy poniendo, que previamente había tenido pues un altercado en el centro de trabajo, había sido objeto de una llamada de atención, y bueno, él idea, ¿no es cierto? En la fase interna de la ideación, imagina que quiere causarle un tipo de lesión a esta persona, está con ese sentimiento negativo, esa vendetta personal que tiene, y seguidamente empieza a deliberar cómo es que yo hago, que es la segunda fase, deliberar cómo hago lo que yo estoy imaginando. Y se acuerda esta persona en este ejemplo, se acuerda que los días jueves tienen encuentros deportivos. Esta persona por lo general no asiste a este tipo de encuentros porque no se lleva bien pues con sus compañeros de trabajo, pero decide asistir con el propósito justamente de ingresar a la cancha y en el lugar, en la cancha jugando, causarle una lesión a su compañero, siempre cubierto dentro del juego, dentro del contacto físico que se realiza en el fútbol. Entonces va con esa idea, ya vemos que lo está deliberando, lo está valorando, está realizándole las preguntas internas, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera es mejor realizar esto? Ya tiene clara que esta posibilidad de realizar lo que él está pensando, su cometido es en este encuentro deportivo. Y finalmente viene la tercera etapa, que es la resolución, ¿no? La resolución, la decisión final de hacer de tomar, de realizar estas lesiones contra esta persona. Y estos tres componentes vendrían a ser lo que es la fase interna: la ideación, la deliberación y la resolución. Pero aquí también, si, si nosotros tenemos en cuenta este análisis, resulta útil, pero para fines académicos, para fines doctrinarios,
porque no tienen un reproche punitivo claramente establecido en el Código Penal. No vamos a encontrar ninguna conducta que sancione el pensamiento, la ideación, la deliberación o la resolución de cometer actos delictivos. Pero ustedes me podrán indicar, pero un momentito, Anthony, ¿cómo es que usted sostiene que no existe la represión punitiva a la ideación, a la deliberación, a la decisión o resolución, si es que encontramos en el Código Penal conductas como, por ejemplo, la conspiración para el sicariato del artículo 106D, o encontramos, por ejemplo, el delito de organización criminal del artículo 317B, en la cual no se necesita la consumación de actos concretos, simplemente lo que se necesita es la comisión, la integrancia de organizaciones criminales, o en el caso de conspiración para el sicariato del artículo 106D, lo único que se necesita es básicamente que hablen, que comploten, que conspiren para realizar ese hecho delictivo. Entonces, esto, me dirán ustedes, no tiene mucha congruencia con lo que usted nos dice, que no se sancionan los pensamientos. Es que esa parte, ese solo hecho de conspirar o integrar una organización criminal sin ningún tipo de resultados, o por ejemplo, el de generar peligro común en medio de transporte público, que es una figura delictiva novedosa, 273-A, si la memoria no es infiel, son adelantamientos de la barrera punitiva, pero que no son actos propios de la fase interna de delitos y crímenes, sino considerados como actos, ni siquiera atentados, sino como actos preparatorios. ¿Ok? Vamos a entrar a eso. Carollón, José Antonio Carollón, este discípulo funcionalista, guaralino, por cierto, decía algo muy interesante respecto a la fase interna. Establecía el doctor José Antonio Carollón que la mente del ser humano es como un libro cerrado que nadie puede leer. Y en buena cuenta, esto grafica justamente lo que veníamos comentando en lo referido a la fase interna, porque esta fase interna no puede ser penalizada, no puede ser tipificada, no puede ser reprimida, porque nadie sabe ni podremos penetrar en los pensamientos de otra persona. Si fuera así, muchas personas solamente con el hecho de pensar en cometer algún tipo de delito, una fantasía, o tal vez cometer algún tipo de, en el caso que les comentaba, el pensar, imaginar y preguntarse de cómo lesionar a una persona, entonces esto llevaría pues a un absurdo, ¿no? De tratar de tipificar pensamientos cuando palabras y en ejemplo práctico de lo que nos decía el doctor José Antonio Carollón, es justamente eso, ¿no? La mente humana es como un libro cerrado que nadie puede leer ni penetrar. No es punible. Lo que sí es punible y penalmente relevante para el derecho penal, ¿no es cierto? Para el derecho criminalístico, es básicamente la fase externa del intercrímenes. Comienza básicamente de los actos preparatorios, seguidos por la tentativa, finalmente la consumación, y una última etapa, una última fase que, si bien no es muy estudiada, pero claramente existe, que es la fase del agotamiento del delito. Si ustedes se dan cuenta, el derecho penal, la ley penal, regula conductas típicas, antijurídicas y culpables, pero siempre en la idea, estimados participantes, de un delito consumado. A partir de esa manifestación fáctica de un hecho delictivo en concreto, a partir de ello, es que recién se pueden desprender los anticipos de represión punitiva. Me explico. El Código Penal está diseñado para reprimir conductas consumadas. Delito de homicidio, delito de robo, delito de peculado, delito de lesiones graves. Son delitos de resultado, delitos objetivos que se pueden ya verificar en la realidad. Pero la Constitución, en el artículo 44 de la Constitución, establece que es una responsabilidad del Estado, ojo, es una responsabilidad del Estado, proteger a la ciudadanía o alejar las amenazas contra la seguridad de la población o la ciudadanía. Este deber del Estado obliga pues a generar políticas criminales, políticas de muchas índoles, políticas económicas, políticas educativas, políticas financieras, políticas sociales, y entre ellos también, claro está, políticas criminales, que
busquen proteger justamente a la ciudadanía, a la población de las amenazas contra su seguridad. Artículo 44 de la Constitución, reitero. Entonces, si esto es así, y también dado al avance del fenómeno criminológico, que está desbordándose, no solamente ya encontramos los delitos tradicionales, estimados participantes, de los delitos de despojo, los delitos violentos, sino también ya hemos entrado hace más de una década a poder verificar, no digo que hace una década recién se hayan iniciado la comisión de hechos delictivos, pero hace una década en el Perú se han evidenciado con mayor acentuación y sobre todo han llegado a ser procesados estos tipos de conducta que son los delitos funcionariales, los delitos de cuello, llamados delitos de cuello blanco en criminalística, en criminología, y en la cual se han acentuado también la manifestación de este tipo de delitos. Pero no solamente ello, sino también la delincuencia ya de manera funcional, de manera concertada, de manera permanente, de manera organizada, y que ha llevado justamente a regular en el año 2016 al legislador el delito de organización criminal y también posteriormente el delito de banda criminal en el artículo 317b, y que obedece claramente a estándares, instrumentos y compromisos internacionales como es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿no? Conocida también de manera fácil como la Convención de Palermo, ¿no? Esto ha hecho que se regule en fuero interno, en la legislación cotidiana, doméstica, me refiero a esto a la legislación nacional peruana, tipos penales como lo del artículo 317 puro y el artículo 317b, organización criminal y banda criminal, pero no solamente ello, sino también se ha regulado legislación especial a raíz, por ejemplo, de la Convención de Budapest, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia, la ciberdelincuencia, y que se ha manifestado, se ha positivizado en nuestra nación en la ley, una ley especial penal, una ley especial penal, que es la ley 30.096. La ley 30.096, ley de delitos informáticos, conocida de manera supranacional como la ciberdelincuencia, ha regulado diversas conductas que se pueden cometer en entornos digitales o mediante el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Entonces vemos cómo el delito ya no es el que nosotros estudiábamos, el delito en nuestros tiempos, el delito de despojo, los delitos violentos, los delitos clásicos, si no estamos en los albores de la comisión de delitos mediante otros instrumentos, mediante otras modalidades, o la manifestación de delitos sin ni siquiera tener el contacto físico, sin ni siquiera nosotros conocer a las víctimas y que las víctimas puedan identificar y sin ni siquiera tener un espacio físico determinado. Y aquí yo me sitúo en lo que nosotros conocemos como la ciberdelincuencia, en la cual los operadores, los agentes del delito, pueden estar muy bien en otros países, en otros puntos del país, cometiendo el delito de phishing, por ejemplo, también de fraude informático, por ejemplo, acercamientos a menores mediante actos tecnológicos, diversas modalidades de hechos delictivos. El que está más de moda, por ejemplo, es el phishing, que es por el envío de mensajes señuelos o links señuelos para nosotros dar clic y que mediante este contacto puedan obtener las cuentas o números de usuarios, contraseñas o password de nuestras entidades bancarias que tengamos descargadas en nuestros aplicativos móviles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también nosotros tenemos los malware, que son software maliciosos, tenemos diversos tipos de intrusismo informático, y que son formas de cometer hechos delictivos que no los teníamos en antaño, y que también son formas de manifestaciones de la conducta delictiva. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de este iter criminis, nuevamente centrándonos en materia, hablamos que sobre la base del deber del Estado de proteger a la ciudadanía contra las amenazas contra su seguridad, ojo, y que este ha sido el fundamento, este artículo de la Constitución ha sido el fundamento para expedir la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, y también para emitir el acuerdo plenario 10/2019, que recomiendo su lectura, porque si bien establece sobre los actos especiales de investigación, estos actos especiales de investigación pueden ser utilizados en la investigación concreta de diferentes tipos de delitos, no solamente de organización criminal o delitos complejos como el lavado de activos, corrupción de funcionarios, podría también muy bien utilizarse en delitos
digamos, de despojo, como son robos agravados, delitos de homicidio, delitos violentos, ¿no? Crímenes violentos, etcétera. Y es que el fiscal está forzado, incluso también la defensa, ojo, también la defensa, no sé si habrán amigos abogados, colegas abogados en clases, pero en general, desde el fuero en el que nos encontremos, del podio en el cual nosotros nos envolvamos, sea fiscalía, poder judicial, la defensa, o el personal administrativo de la fiscalía, debemos utilizar las tecnologías de la información de la información y comunicación para la investigación y para el proceso general, no solamente penal, sino también procesos civiles, en todos sus vertientes. Por ejemplo, en materia penal, vemos que el uso de los dispositivos celulares representa una valiosa fuente de información en lo que probatoriamente nosotros nos debemos de revisar. Por ejemplo, y esto ya es un tema no solamente procesal, sino también ya de criminalística, ¿no? de tema de cómo se realizan los datos de investigación. Cuando nosotros queremos revisar un equipo celular, convergen muchas circunstancias que debemos tener en cuenta. Primero, que un dispositivo celular, ojo, miren lo que le voy a decir, un dispositivo celular tiene una protección constitucional. ¿Y por qué señalo que tiene una protección, un manto de constitucionalidad protege a los dispositivos celulares? Si nosotros revisamos el artículo 2 de la Constitución, numeral 10, establece que es un derecho fundamental el, por ejemplo, el tráfico de nuestras comunicaciones. El secreto de nuestras comunicaciones, el secreto de las comunicaciones, es un derecho fundamental. Ojo, se confunde mucho y a veces alegamos de manera rápida, deducimos que el que ingresen a nuestros equipos celulares, el que ingresen a nuestros equipos celulares, atenta contra nuestra intimidad. Y lo que se protege es justamente la intimidad de la persona, de que puedan verificar sus comunicaciones, de que puedan verificar su vida personal. Si bien es cierto, esto puede también converger la intimidad, pero el derecho al secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental como sí, de manera independiente, y que no es un derecho implícito del artículo 3 de la Constitución. Está claramente establecido en el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Entonces es la primera dificultad que tenemos cuando se realizan las incautaciones de equipos celulares a personas que hayan cometido delitos en flagrancia, ¿no? Si nosotros encontramos una persona cometiendo un delito flagrante, llamemos un robo agravado, tenencia de drogas con fines de tráfico, o un delito de homicidio, si esta persona es encontrada y detenida en flagrancia, cualquiera de sus modalidades, ¿ah? No, es indistinto, ya sea una flagrancia propiamente dicha o clásica, o un segundo tipo, que es la cuasiflagrancia, o una tercera modalidad de flagrancia, que es la presunción de flagrancia o la flagrancia mediante dispositivos tecnológicos. En cualquiera de estos tipos de flagrancia, que por cierto los tres están reconocidos en el Código Procesal Penal, puede ser detenida una persona y al momento que se le detiene, el fiscal y la Policía Nacional tiene justamente la posibilidad, la prerrogativa legal, tiene el instrumento legal de la incautación para poder ser utilizado y inmediatamente asegurar estas fuentes de prueba. Ojo, las incautaciones tienen que tener una finalidad. No se trata solamente de que a la persona, porque se le encontró con una mochila, con ropa, con alimentos, se le encontró tal vez con documentos personales, todo lo que se le encuentra se le incauta, no. Solo se va a incautar lo que tenga relevancia para el proceso penal, ya sea para fines procesales o ya sea por una pretensión cautelar. Por eso que encontramos dos vertientes, dos modalidades de incautación en el Código Procesal Penal, que es una modalidad instrumental y otra modalidad cautelar, la del 218 y la del 316, mal no recuerdo, el Código Procesal Penal, establecen estos dos tipos de modalidades. Entonces no se trata de incautar todo. Ojo, vamos aclarando ahí esos puntos, sino lo que sea estrictamente relevante para la investigación o para el proceso. Para la investigación será una incautación instrumental y si es relevante para el proceso será una incautación cautelar. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hablemos de armas de fuego, no hablemos de un objeto punzocortante o penetrante, no hablemos de la droga en sí ni de dinero en efectivo, hablemos de un equipo celular. Si incautamos, el fiscal y la Policía Nacional tienen la prerrogativa de incautar un equipo celular, eso sí, no hay ninguna otra
ningún otro requisito legal más que sea relevante para el proceso o la investigación y que lo porte el imputado, por ejemplo, o el detenido, al momento de que comete este hecho en flagrancia. Entonces, si bien el fiscal tiene la potestad, o el Policía Nacional del Perú tiene la potestad de incautar este dispositivo celular, no tendrá la potestad de poder revisarlo. Porque para poder revisarlo, para poder visualizar un equipo celular, se requiere mandato constitucional, perdón, un mandato jurisdiccional, en amparo, pues, justamente a normas constitucionales. No lo van a encontrar en el artículo 230 que desarrolla lo que es el levantamiento secreto de las comunicaciones, sino en el artículo constitucional que le estoy mencionando, que es el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Es que no solamente establece esta premisa constitucional que la persona tiene el derecho del secreto de sus comunicaciones, sino que en el segundo párrafo de ese numeral establece lo siguiente, establece que este derecho, este secreto de las comunicaciones se extiende a los dispositivos con los cuales se realiza la comunicación, es decir, los dispositivos con los cuales se realiza la comunicación pueden ser equipos celulares, pueden ser dispositivos tecnológicos como laptops, computadoras, tablets, beepers, etc. Cualquier dispositivo que sirva con esos fines de comunicación está dentro de los alcances del numeral 10, artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Entonces vemos que para poder incursionar, para poder verificar, visualizar y extraer información de este dispositivo celular, necesitamos un mandato jurisdiccional, una resolución del juez de investigación preparatoria que autorice el levantamiento en la modalidad de manipulación, visualización y extracción de información de dispositivo móvil o computadora, etcétera, cual sea el caso. Entonces, esto les comento porque es importante en efectos casuísticos cómo resolver los casos. Y les comentaba justamente este manto protector de los equipos celulares, porque estábamos hablando de la ley 30.096, que es la ley de delitos informáticos o ciberdelincuencia, que establece pues que se pueden cometer hechos delictivos en entornos digitales y que ya ha sobrepasado, ¿no es cierto?, esa teoría clásica de que el agente, el perpetrador, el sujeto activo del delito debe estar en la escena del crimen. Es más, ¿cuál sería la escena del crimen en delitos informáticos, en delitos cometidos en el ciberespacio, si los puntos desde donde se realizan estas intrusiones son remotos? Ni siquiera en la misma ciudad, por ejemplo, en Huaura, se ha incrementado el índice, en el distrito fiscal de Huaura me refiero, a nivel distrito que incluye pues sus 5 provincias, ¿no? Barranca, Huaral, Huaura, y Cajatambo. Se ha incrementado el índice de delitos informáticos y que por lo general, según las investigaciones, estas vienen siendo cometidas desde la selva del Perú, mediante el número de cuentas situadas en ese lugar, mediante el número telefónico, que es las antenas, es decir, las celdas registran que las llamadas vienen siendo realizadas desde la selva. Entonces, ¿cuál es la escena del crimen? Es el ciberespacio, que es un dato abstracto, ¿no? Puede ser en cualquier lugar del Perú y el mundo. Entonces ya no estamos frente a esa modalidad de hechos delictivos típicos en las cuales el agente, el perpetrador, el sujeto activo, se constituía la escena del crimen para cometer el delito y de ahí venían las máximas, ¿no?, de la criminalística, que del principio de intercambio, de que uno deja algo en la escena y tú te llevas algo de la escena. Aquí hablamos pues de una escena del crimen, incluso hasta una nueva tipología de escena del crimen. Nosotros hablábamos de escena del crimen de tipo mixto, de tipo puro, ¿no es cierto?, derivada, primaria, secundaria, tipo de escena del crimen, pero ¿cómo podríamos catalogar una escena de crimen en delitos informáticos? Entonces hablamos de una escena del crimen abstracta, ¿no?, en el ciberespacio. ¿Por qué les comentaba esto? Porque todo esto, esta manifestación fenomenológica de lo que es la conducta delictiva, los hechos delictivos, ha hecho que el Estado justamente retroceda las barreras punitivas y ya no solamente sancione, reprima, reproche las conductas a nivel de consumación, sino que los ha retrocedido hasta la tentativa, delitos tentados, que están regulados taxativamente en la Constitución, en algunos casos, típicamente, pero no solamente la tentativa, sino también hasta los actos preparatorios.
Entonces vemos cómo, estimados participantes, cómo es que el intercrímenes ahora ha tomado mucho mayor valor. Porque antes era estudiado como tal vez fines académicos, con teóricos, de conocer pues el camino del delito, pero ahora vemos que encontramos conductas típicas, encontramos delitos que han sido positivizados en el Código Penal y en leyes especiales, que ya no sancionan la manifestación del delito, sino que se adelantan incluso hasta los actos preparatorios del mismo. Por ejemplo, para la comisión de falsificación de monedas, billetes, no solamente se sanciona a la persona que se le encuentra con cantidad significativa de monedas adulteradas, falsificadas, o billetes falsificados, sea en moneda nacional o extranjera, sino también se sancionan a las personas que puedan tener en su posesión este tipo de máquinas prensadoras, máquinas acuñadoras, para poder realizar esta conducta. Vean, ¿ah? No solamente se sanciona al que trafica, que trata de ingresar al mercado formal estos billetes o estas monedas falsas, sino también a las personas que tengan las maquinarias para realizar ese fin. Igualmente, y esto ya ha sido trabajado de antaño, ¿no es cierto?, con el tipo, las conductas típicas del delito de robo. Por ejemplo, en el caso del delito de robo, tenemos pues ya actos preparatorios, que son los delitos de marcaje del artículo 317 A, ¿no es cierto?, en las cuales se sanciona a las personas que tengan, que realicen pues seguimientos, que tengan mapas, que se provean de instrumentos para cometer hechos delictivos de carácter de robo, por ejemplo. En el delito de tráfico ilícito de drogas nos vemos con mucha mayor claridad, porque no se sanciona solamente a la persona que realiza la comercialización, que está traficando, sino tiene un adelantamiento punitivo de represión de mucho mayor espectro, ¿no? De un amplio espectro. En los delitos de TIC, tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, encontramos que el legislador ha hecho que se reprima no solamente la consumación del delito como tal, sino también, estimados participantes, que se reprima, por ejemplo, la mera posesión de droga con fines de tráfico, que se reprima el correo de drogas, es decir, la persona que transporta la droga, que se reprima a las personas que cultivan este tipo de sustancias alucinógenas, cannabinoides, psicotrópicas, sino también, ojo, en el delito de tráfico de drogas se reprime incluso a la conspiración para la venta de drogas o para el tráfico de drogas, la conspiración, ¿no es cierto? Que es complotar, coordinar y realizar pues esta suerte de coordinaciones para poder realizar conductas de tráfico ilícito de drogas. Entonces veamos cómo está el adelantamiento. Ya no es una tentativa, sino que es que la persona, que no es otra cosa que la persona tenga la droga justo ya para venderla más tarde o para llevarla a tal lugar y comercializarla, no la tentativa de tráfico, sino también se está sancionando los actos preparatorios, es desde la génesis, ¿no? De que las personas empiezan a conspirar, a conversar, a dialogar, a coordinar con estos fines de tráfico ilícito de drogas. Lo que sucede también en el delito de conspiración para el sicariato. No solamente se reprime la conducta consumada de quitarle la vida a una persona, ¿no es cierto? No sé, del artículo 106 o con cualquiera de sus agravantes del artículo 108 del homicidio calificado, o incluso de alguna de sus vertientes específicas o grabaciones específicas como el feminicidio o otro tipo de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, que no se sanciona solamente el resultado, sino también la conspiración para el sicariato, es decir, la coordinación o complotar para quitarle la vida a una persona mediante incentivos económicos, etc. Entonces ustedes me podrán decir, pero un momento, profesor, si usted considera, si usted nos está hablando de fase interna, fase externa, y cuando usted habla de que la fase interna justamente es pensar, imaginarse, recrear, preguntarnos cómo lo vamos a hacer y finalmente decidirnos a hacer, ¿eso no será la conspiración para el sicariato? ¿No está dentro de lo que es la conspiración para el tráfico ilícito de drogas? Y la respuesta es que no, porque la conspiración no es una reflexión interior, no es una reflexión de que yo piense de manera personal e interna cómo poder quitarle la vida a una persona o cómo poder traficar droga o cómo poder realizar actos de tráfico. No es una conspiración interna, no es una reflexión íntima, sino por el contrario, la conspiración ya implica la participación de otra persona, ¿no? Coordinar con alguien más
cómo es que podemos dar muerte a una persona en concreto, o cómo es que podemos realizar actos de tráfico en un lugar determinado. Casos se han dado, particularmente he visto diversos casos de conspiración para el sicariato, y esto a través, y cómo se prueba, ¿no? Porque ahí viene también el otro problema, lo estudiamos, sabemos que es el delito de conspiración para el sicariato, conspiración para el tráfico de drogas, pero también debemos preguntarnos cómo podríamos nosotros abordar esto en un nivel probatorio, en un caso en concreto, en la vida real, cómo es que se pruebe y se puede lograr una sentencia por el delito de conspiración en cualquiera de sus vertientes, sea de tráfico, sea del delito de, por ejemplo, conspiración para el homicidio, para el sicariato que lo estoy comentando, 108D. Pues se puede probar de diferentes maneras. Pero la que yo he visto y he empleado siempre en los casos en los cuales se ha logrado buen puerto de sentencias importantes es cuando existen la actuación de actos especiales de investigación, que son la intervención de las comunicaciones. Obviamente, previo levantamiento, sector de las comunicaciones, se procede con realizar la intervención, no interceptación, intervención en tiempo real, lo que se conoce como escuchas legales, de las comunicaciones que tengan, por ejemplo, personas que están ligadas a actividades delictivas, delitos graves, y en el marco de esa intervención, de la ejecución de ese acto especial de investigación, se puede determinar y se escucha que estas personas tienen pues conversaciones con otras para poder dar muerte por encargo y a cambio de sumas económicas de una determinada persona. Es un primer elemento de probatorio, es un primer medio de prueba, esta comunicación en tiempo real. La segunda medio de prueba será que a la persona que ellos saluden efectivamente existe, se realizan las labores de óbice por parte de la policía. Óbice significa observación, vigilancia y seguimiento, y que se realiza un trabajo conjunto, ¿no? Ya el delito, la investigación del delito no solamente parte por tener un pesquisa al costado, que es el fiscal, es el policía investigador, el que va a la escena del crimen, recoge la evidencia, sino es que los actos especiales de investigación nos permiten conocer el delito mucho antes que se cometa, porque empezamos a intervenir las comunicaciones y escuchamos la planeación, sabemos el lugar en el cual se van a cometer los hechos delictivos, sabemos quiénes van a participar, de qué forma se van a realizar, cuáles son los lugares que han escogido para esconderse, quién va a proveer las armas, y todo eso se tiene que corroborar a priori, ¿no? Antes que se cometa el hecho delictivo, para poder evitarlo, frustrarlo. Y esa es la idea cuando se trabaja con actos especiales de investigación, es frustrar la comisión de hechos delictivos. Entonces, el primer elemento sería, por ejemplo, ahí el levantamiento del sector de las comunicaciones como un fin instrumental, la obtención de las comunicaciones en las cuales se coordinan este tipo de muertes, este tipo de homicidios por encargo, que sería un medio probatorio válido, sumamente relevante. No habría otra forma de poder acreditar de manera más objetiva el aspecto de la conspiración. Seguidamente será identificar y corroborar mediante las labores de inteligencia que las personas a las que aluden que van a dar muerte existen, y también corroborar las circunstancias y el entorno, ¿no? Un caso, no voy a dar el número de casos, pero en un caso determinado, una persona llama a uno de los investigados que estaban siendo objeto de intervención y le indica que su mujer estaba saliendo con otra persona, amigo de su trabajo, que ya se había enterado de todo y que por favor le pedía que le quite la vida. Y empiezan a negociar con su interlocutor, que es el sicario, y le dice, bueno, yo te cobro 6.000 soles, yo te hago el trabajo fino, te hago el trabajo limpio, nadie va a llegar a ti. Y el otro reclama, no, es mucho, no tengo ese dinero, yo te doy 3.000. Dice, no, mira, por menos de 5.000 no lo puedo hacer porque ese trabajo es fino, ese trabajo tengo que hacerlo con cuidado, o va a haber problemas, tengo que esconderme luego de eso, tengo que ver bien con quién lo voy a hacer. Y bueno, acepta finalmente la persona que está solicitando estos servicios y empieza a dar los datos de la persona. Mira, yo trabajo en tal empresa agrónoma, la persona que está con mi esposa, con mi pareja es fulano de tal, da los nombres y apellidos, y le indica, mira, el horario en el cual tú lo puedes encontrar él solo, es el momento que sale a campo y realiza los cotejos de los tomas de agua, entre 5 a 8 de la mañana los puedes encontrar en tales puntos, ¿no? Y en estos puntos, por ser eh, terrenos de cultivo, solamente va a haber esta persona, no vas a encontrar a nadie más. Muy bien, entonces el efectivo policial no solamente corrobora la existencia física de esta persona, porque es fácil, ¿no? Si tú escuchaste ese nombre y apellido y que es de una localidad, pongamos de Barranca o de Huaura, pues básicamente en tu computadora, con esos nombres y apellidos, ingresas a la RENIEC, ¿no es cierto? Puede arrojar efectivamente varios resultados, 2 o 3 resultados,
pero una de ellas es de Guaura, por ejemplo, o Barranca, ¿no? De Barranca, entonces ya habrías identificado a esta persona, ¿cierto? Ahora, con el tema, por ejemplo, de los números de celulares, de las personas que se comunican, tal vez no hay en ese momento el tiempo necesario para pedir levantamiento, porque el levantamiento también toma su tiempo, entre que se formule el requerimiento, que puede ser en el día, después pedirlo al juez, que el juez lo sacará en 48 horas, y esto siendo, pues, optimistas, pero de ahí a que la empresa le entregue la titularidad de quiénes son las personas que están hablando por teléfono, puede pasar hasta meses. Entonces lo que se puede hacer es recurrir a otros actos de investigación usando la tecnología de la información y la comunicación, usando las bondades justamente de la tecnología y que son fuentes válidas de información. Recordemos que nuestro Código Procesal Penal no tiene un número clausus o investigaciones tasadas en lo que son actos de investigación. No tiene. El fiscal es libre de poder ejecutar cualquier acto de investigación tradicional. Siempre, claro está, bajo los filtros de la pertinencia, la conducencia y la utilidad y sobre todo la legalidad. Entonces se puede en términos de Alberto Binder, que establecía algo muy importante respecto a lo que son los actos de investigación y indicaba justamente Alberto Binder que el fiscal tiene expedita la realización de cualquier tipo de acto de investigación, para poder esclarecer un hecho criminal. Y lo que señalaba Binder es que el fiscal tiene que ordenar actos de investigación de manera creativa. De manera creativa, no legal, porque no existen solamente estos actos de investigación que puede realizar el fiscal y punto, ¿no? Siempre se va a limitar el fiscal de manera discrecional por la pertinencia, ¿no? Que sean pertinentes para el delito que se está investigando, que sean útiles, que te conduzcan justamente a la vinculación, no solamente de la persona, de la circunstancia, o tal vez de algún otro elemento del tipo que necesitas tú acreditar en el caso en concreto. Entonces tenemos esa facultad de poder realizar actos de investigación de manera creativa. Siempre reitero, y ojo, no es que se pueda hacer todo tampoco, siempre bajo los filtros de la pertinencia, la utilidad, la conducencia y sobre todo la legalidad, ¿cierto? La legalidad. Entonces, ¿qué pasa? En el ejemplo que yo, caso práctico, de la vida real, esta persona se comunica, ya sabe, le indica, bueno, es mi compañero de trabajo, se ha metido con mi mujer, es nombre tal, bueno, tenemos otro dato más, le da incluso el horario en el cual puede ser esta persona tentada y le explica por qué es más fácil ahí. Entonces ya tenemos la conspiración para el sicariato. Pero ¿cómo podemos saber los nombres de los interlocutores? Les estaba comentando, ¿no? Pedir un levantamiento sería lo que usualmente se haría siempre, sería siempre lo tradicional, pedir levantamiento del secretario de comunicaciones en la modalidad de titularidad, es decir, pedirle a la empresa que nos dé el nombre de la persona titular de ese número de abonado. Eso va a demorar un tiempo considerable, porque el fiscal con toda la buena voluntad lo puede hacer en una hora, en el día puede sacar el requerimiento, el juez con toda la predisposición lo puede sacar también en el día, pero eso no ocurre por la carga procesal, ¿no es cierto? Eso va a tardar entre días, si no es una semana, pero lo que va a tardar mucho más es la respuesta por parte de la empresa de telefonía para que pueda indicarnos personalmente, por lo menos concretamente, quiénes son los nombres de los titulares que están comunicándose. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué harían ustedes? Pues recurrir justamente a los instrumentos del que nos da la tecnología de la información y la comunicación. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros es primero, hay un dispositivo, ustedes lo deben entender, que es el CAL App, ¿no es cierto? Comunicación de telefonía, es la aplicación de teléfonos, en la cual si uno ingresa un número te puede dar el nombre de la persona que utiliza ese número de abonado o la forma como esta persona está registrada en la agenda de otros teléfonos, ¿no? El Call App, lo deben conocer, es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida que te puede dar indiciariamente alguna idea del que usa el equipo celular. Pero lo otro, que es mucho más efectivo y exacto, es, por ejemplo, realizarle un yape o un plin a ese número, ¿no es cierto? 10 céntimos, un sol, lo que fuere, porque sabemos que cuando se hace el yape, sale inmediatamente el nombre del titular con el que está asociado el DNI con el que está asociado ese número de teléfono. Ojo, ¿ah? Entonces, miren, esto lo hacemos a diario, en nuestra experiencia diaria, cuando compramos delivery, compramos por internet, compramos o queremos a un amigo darle una cantidad de dinero, hacemos este ejercicio de yapear, plinear y todas las transferencias que hacemos. Y ahí sale, ¿no? Sale inmediatamente. Y ahora ni siquiera necesitamos el número de cuenta, basta necesitamos el número de teléfono nomás. Número de teléfono,
Le ponemos YAPES y qué tiene, y ahí te va a aparecer el nombre, no de la persona que usa el teléfono, sino el DNI que está asociado a ese número de teléfono, que es mucho más exacto, ¿ah? Es mucho más exacto, porque en la experiencia criminológica sabemos que las personas que cometen delitos usualmente no tienen los nombres de sus teléfonos, o sea, no usan sus teléfonos que están registrados a sus nombres para cometer hechos delictivos, ¿no? Eso la experiencia criminalística lo aconseja, ¿no? Ya eso lo señala, parte de las máximas de la experiencia, si lo podríamos llamar así. Entonces, con estos procedimientos técnicos, informáticos, usando pues la tecnología, la información y la comunicación, se pueden obtener elementos de relevancia para la investigación y para el crecimiento del hecho en concreto. Entonces, les comentaba esto justamente porque estábamos en el ejemplo de la conspiración para el sicariato, que no es nada más del adelantamiento de la barrera punitiva, del adelantamiento de la represión penal en las conductas humanas que han sido positivizadas en el Código Penal como delitos o faltas, ¿no? Como delitos o faltas. Entonces tenemos eso, tenemos ese aspecto de deliter crímenes, ¿no? Deliter crímenes que en la fase externa, ya para ir cerrando este capítulo, en la fase externa, tiene esos componentes de los actos preparatorios, la tentativa, la consumación y en algunos casos el agotamiento del delito, ¿no? No es relevante el agotamiento para que sea delito, basta la consumación, pero el agotamiento puede servir para poder dosificar la pena, ¿no? Para poder tal vez graduar la pena dentro de la ubicación de los tercios. Ojo, dentro de la ubicación de los tercios, porque cuando nosotros hablamos de determinación judicial de la pena, si bien el artículo 46 ha establecido ciertos criterios para poder nosotros, en base a circunstancias agravantes genéricas y circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, ubicar el sistema de tercios, si es que en caso en concreto debemos estar dentro del tercio inferior, tercio medio, tercio superior, pero una vez que nos encontramos en el tercio ya ubicado conforme a la regla del artículo 45-46 del Código Penal, ¿cómo nos desplazamos dentro de ese tercio? Y en ese aspecto se puede tener en cuenta el grado de lesividad, del grado de lesividad del hecho delictivo, ¿no? El grado de lesividad. El nivel, justamente, o la forma, aspectos circunstanciales del caso, la forma como se ha cometido el delito. Por ejemplo, el delito de tenencia ilegal de armas, sanciona que se le encuentre un arma de fuego a una persona, como supongamos, ¿no? Se sanciona que se encuentre a una persona sin estar debidamente autorizado por la autoridad competente en poder de un arma de fuego. Pero para el Código Penal será lo mismo, es lo mismo encontrar un arma de fuego que encontrar todo un arsenal, ¿no? No hay esa circunstancia agravante específica en el tipo penal de tenencia ilegal de armas. No dice, será reprimido con una pena mayor al que se le encuentre en más de 3 armas de fuego, o que se le encuentre con una cantidad de armamento militar. No existe esa circunstancia agravante específica. Entonces se tendrá que evaluar si es que existe una circunstancia agravante genérica del artículo 46 y si no la hay, será válido que el fiscal pueda pretender no solamente dentro del tercio, ¿no es cierto? Dentro del tercio determinado, sea inferior, medio, superior, buscar el extremo máximo, ¿no? Acercarse al extremo máximo dentro del tercio, ¿no? No sé si se me está entendiendo ahí. Dentro del tercio buscar el extremo máximo. Bien, entonces estos aspectos son importantes, ¿no? Son importantes los aspectos, ver el tema teórico, el tema también cómo esto lo utilizamos en la práctica, en el día a día, qué problemas se pueden presentar, cuál es la casuística en el caso en concreto, y es lo que nosotros debemos repasar siempre, ¿no? Teoría, el tema procedimental, y también verificar cuál es la jurisprudencia al respecto del tema que estamos desarrollando. Entonces, eso es el liter criminis, ¿no? Dos fases, interna y externa. Cuando hablamos de la interna, tenemos los 3 componentes de la ideación, la deliberación y la resolución. Cuando hablamos de la externa, fase externa, que ya es relevante penalmente, hablamos de los actos preparatorios, la tentativa, la consumación y el agotamiento propiamente dicho, ¿no? Ahora bien, si ya sabemos cuál es el camino del delito, ahora compete pues estudiar qué es el delito, ¿no? Y existen teorías para poder definir el delito, en qué consiste y cómo se compone. Existen teorías eh, tripartitas, existen teorías bipartitas, pero lo que ha cogido nuestra legislación, con lo que se trabaja usualmente, es con las teorías tripartitas del delito, ¿no? Y encontramos que el delito estaría constituido por sus elementos de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Cuando nosotros queremos desarrollar aspectos relativos a la tipicidad, nos vamos a encontrar que justamente la tipicidad es esa conducta
esa conducta humana que está enmarcada en la descripción de un tipo penal. Es decir, la tipicidad, ya sea delito o falta, la vamos a encontrar positivizada en código penal o en leyes especiales, como por ejemplo la ley 30.097, la 30.096, que es la ley de ciberdelincuencia, o la ley, por ejemplo, eh, la 30.364, que es la ley contra la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, etcétera, ¿no? Pero la idea es que debe estar establecido o positivizado en una normatividad penal. Y tiene sus modalidades, ¿no? La tipicidad tiene la ley tiene que ser una lex certa, una lex scripta y sobre todo una lex previa, ¿no? Una ley previamente establecida, porque si lo establecen a posterior no será punible, porque la responsabilidad se verifica en el momento en que cometió el hecho delictivo o la conducta, la ley que está vigente, ¿no? Existen otros principios, lo que son el principio de temporalidad de la ley, por ejemplo, ahí, ¿no? Temporalidad de la ley. Lo que nosotros conocemos como el principio de temporis regis actum, ¿no? Por la ley que se rige, se castiga, se sanciona a la persona, por la ley que está vigente al tiempo de la comisión de la ofensa, ¿no? La comisión del hecho delictivo. Luego de la tipicidad, un segundo elemento dentro de la teoría del delito, teorías tripartitas, reitero, es la antijuricidad. Esta antijuricidad es básicamente la conducta, que esta conducta no tenga una justificación, es decir, que sea una conducta contraria al derecho. Entonces, si está plasmada típicamente, ya per se hay una vocación de antijuricidad. Pero existen ciertas circunstancias en las cuales el propio derecho dispensa, ¿no? Dispensa o perdona ciertas conductas. Es decir, lo que se debe verificar es que no sea amparada esta conducta en una causa de justificación que la podemos encontrar en el artículo 20 del Código Penal, ¿no? El artículo 20 del Código Penal, causa de justificación, causa de atipicidad, causa de exculpación o no culpabilidad. Entonces tenemos primero la tipicidad, la antijuricidad y un tercer elemento que vendría a ser la culpabilidad. Y la culpabilidad ya se analiza, ya no tanto el delito en abstracto, ni si la conducta está amparada o dispensada o perdonada por alguna norma, sino lo que se verifica aquí en temas de culpabilidad es la capacidad, o sea, hacemos un análisis, un enfoque desde el punto de vista, o sea, hacemos un análisis teniendo en cuenta al perpetrador, al que realiza, al ejecutor o al sujeto activo del delito, ¿no? Al sujeto activo del delito. Entonces la culpabilidad será justamente esta capacidad de reprochabilidad que tiene el sujeto, el agente, el sujeto activo, el perpetrador, como quieran llamarlos. Es decir, si no concurre alguna circunstancia de no punibilidad, una circunstancia de imputabilidad, ¿cierto? Que tenemos varias, ¿no? Tenemos varias circunstancias de imputabilidad que, por ejemplo, son los anómalos psíquicos, por ejemplo, las personas que están enajenadas, los menores de edad, en las cuales no tienen esa reprochabilidad establecida por ley, ¿no? Establecida por ley. Y casos tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, el caso del ángel de la muerte en Acá, en Guaral, que esa persona era una que tenía trastornos psiquiátricos, trastornos, era un anómalo psíquico que tenía pues problemas que incluso esta persona se fue denominado el ángel de la muerte porque según en sus declaraciones él dice que tenía un mandato de Dios de que debería limpiar el mundo de las personas que se dedicaban a la prostitución, al alcoholismo, y justamente por eso le daba muerte, ¿no? Le daba muerte cuando era la madrugada, cuando los encontraba, pues a estas personas que cometían, que vivaban alcohol, sentadas en las veredas. En Gualala ha habido varios casos, ¿no? También tenemos el monstruo del garrote, que también tenía esa voz interna que le decía que tenía que dar muerte, limpiar el mundo, pues justamente a estas personas que consumían alcohol, ¿no? Y esto ligado también a problemas en su infancia, que su padrastro, en este caso el ángel el monstruo del garrote, que era una persona mototaxista que, bueno, realizaba su servicio de mototaxi de noche,
Pero cuando veía pues una persona ebria en algún poste, vereda, sentada en horas de la madrugada, pues se bajaba de su moto, en la cual siempre tenía un palo de madera, un palo, ¿no es cierto? Un palo. eh, por eso le pusieron el monstruo del garrote. Se acercaba a la persona que estaba pues ahí tirada, echada, recostada en un poste, dormida en una esquina y lo golpeaba, le generaba pues una contusión, un golpe en la altura de la cabeza y finalmente esa persona o moría por consecuencia de la lesión o moría también en ese acto producto del impacto, ¿no? De esta lesión contundente, ¿no? Contundente. Esta lesión por parte de este agente, este instrumento que era un palo, ¿no? Entonces eso fue registrado en algunas cámaras de seguridad y finalmente logró dar con el paradero a esta persona, se identificó la moto, se pidió la detención de esta persona, de la moto, la ubicación de la moto y la detención no se sabía quién era, la identificación, no se sabía quién era, ojo, no se sabía quién era la persona que manejaba la moto, pero sí se tenía registrada, se le tenía registrada físicamente a él en imágenes. Entonces, aquí es importante porque dará pie a que se realice otra pericia, que es una pericia de biomecánica, biofísica, ¿no es cierto? Biomecánica, o una pericia de antropología forense. La antropología forense, ahora en estos, por ejemplo, biométricas, han decaído un poco porque a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, ya la mayoría de las personas usan pues mascarilla, bueno, en ese entonces, ¿no? 2020, 2021, ahora sí podía ser, es un poco más factible, pero en 2020, 2021 no era factible las biomecánicas de rostro de homologación, porque estas personas utilizaban, pues, bueno, todos, ¿no? En ese entonces utilizaban por mandato legal, por el imperio de la ley, nosotros utilizamos mascarillas, incluso hasta protectores faciales, con gorra, incluso algunos hasta esta, digamos, mameluco, ¿no? De aislante que se usaba. Entonces era muy difícil identificar a las personas por alguna seña característica, ya sea por el pabellón auricular, porque tenían la capucha puesta, ya sea por la forma de la frente, porque tenían una gorra, ¿no es cierto?, las entradas de la frente, y tampoco se podía la boca ni la nariz porque tenían la mascarilla, ¿no? Entonces era muy difícil hacer las pericias biométricas, sobre todo de homologación o de rostro, ¿no? Entonces lo que se ha utilizado ahora de manera más recurrente, se está utilizando, es, por ejemplo, lo que son las pericias de biomecánica, las pericias de análisis físico de desplazamiento. Esta pericia lo que analiza es, primero, las contexturas corporales de la persona, si son compatibles, son coinciden entre la imagen y la persona que ha sido detenida. También, por ejemplo, se ve la forma de desplazamiento, que pareciera mentira, ¿no? Pareciera que cómo podrían de la forma de desplazamiento saber si de manera técnica o científica que esta persona es quien finalmente aparece en el video. Es que así como nosotros tenemos una manera particular de poder firmar, ¿no es cierto? Y eso es analizado por los peritos grafotécnicos al momento de hacer pericias de procedencia gráfica, pericia, por ejemplo, de procedencia, de autógrafa, etcétera. Igual, también en lo que es la pericia de biomecánica, lo que analiza el perito antropólogo es la forma de cambio. Primero, la contextura y las medidas corporales, extremidades superiores, inferiores, dorso, cabeza. Después de ello, lo que se analiza es la forma de desplazamiento, la forma de agacharse, depende del caso en concreto, ¿no? De agacharse, de coger el teléfono, porque a veces le graba hablando por teléfono, la forma de correr, etcétera, dependiendo siempre del caso en concreto. Entonces tienen una particular forma de pisada, una particular forma de meter a veces las piernas hacia el centro o hacia afuera, o tal vez de mover las manos al momento de desplazarse, etcétera. Esos son objetos de análisis por parte del perito antropólogo y que finalmente da una pericia altamente probable en la cual coincide pues que esta persona que aparece en la imagen es la persona que ha sido detenida. Pero en el caso que les venía comentando, del caso del monstruo del garrote, se tenía la característica de la moto, no se alcanzaba a ver bien la placa, porque era una cámara que grababa de lejos, se veía así el cuadradito de la placa, pero era borroso, es difícil. Pese a que ahí entra otra pericia, que es una pericia de análisis digital para mejoramiento de imagen, ojo, para mejoramiento de imagen, para poder ver, mejorar los píxeles, mejorar la resolución y poder verificar los números de la placa, ¿no? Pero bueno, no se hizo eso en ese momento, con las características de la moto que tenía una calcomanía particular en la parte trasera, bueno, en el guaral, las motos no son como las que hay en otros lugares, no son estas las motos Bayak, sino son las motos de lona,
¿no? De lona, son motos lineales que están adaptadas, digamos, con una carrocería de metal atrás, para que lo que son de Lima, y que son de lona, ¿no? Cubiertas de lona. Entonces la moto tenía una calcomanía especial, tenía una calcomanía especial en, en la parte trasera, y con esa calcomanía se buscó la moto, se pidió la incautación, el registro vehicular de ese vehículo menor, se ubicó se ubicó la moto, porque eran pocas de las motos que hacían servicio de transporte nocturno, y se detuvo a su conductor, inicialmente por un control de identidad, y se le encuentra justamente en poder de un garrote, de un palo de madera, un palo de dimensiones similares a las que aparecían en el video, e incluso se le encuentra con mancha de sangre. Claro, era una, no era, era una, se consideró el acta manchas rojas parduzcas, ¿no? Pardo rojizas, pero se notaba pues que era en la parte superior, justamente en la parte superior, era un bag de béisbol, ¿ya? La parte de superior estaba con sangre, tenía una empuñadura, entonces ahí se le detuvo a la persona, se le encontró también en posesión de una cantidad mínima de droga, me parece, bueno, se le detuvo por eso, y se realizaron las pericias correspondientes de análisis digital forense para verificar los equipos celulares, de análisis de pericia de antropología forense para verificar si la persona que aparecía en el video no se le veía el rostro, ¿no? Se le veía solamente, y la imagen era lejana. Entonces se le veía la manera como camina, la manera como era su cuerpo, ¿no? Entonces se realizó la pericia antropológica y se pudo determinar que era la persona que había cometido esos delitos, ¿no? Que había cometido esos delitos. Entonces vemos cómo esta persona que había cometido esos delitos, ya en el desarrollo del proceso, de inmediato, o sea, cuando esta persona estaba detenida, al conversar con esta persona, uno se daba cuenta y percibía que no era una persona que esté, pues, en pleno uso de sus facultades cognitivas, ¿no? Y más cuando da su declaración, indica, pues, justamente que él podía, soñaba con Dios, soñaba y su mandato en la tierra era justamente limpiar el mundo y atentaba contra las personas que encontraba durmiendo, en estado de ebriedad, en la vida pública, ¿no? Entonces, lo que querían esta persona, al tener podría haber cometido una conducta típica, que es el delito de homicidio, calificado, y podría ser ahí, son varios hechos, ¿no? Pero podría ser ahí con alevosía, ¿no? Porque esta persona estaban dormidas, mayormente en la vía pública, en la vereda, o recostados en un poste. Eh, bueno, podría, si los golpes deberían ser reiterativos, hasta destruir totalmente el cráneo, y tal vez con exposición encéfalo-craneal, podría haber sido otra agravante, por ejemplo, gran crueldad, etcétera, ¿no? Entonces, es una conducta típica, antijurídica, porque no tiene por más que él decía que lo hacía por mandato divino, eso no es una justificación legal, entonces no, sí era una conducta antijurídica, pero habría que detenernos en la culpabilidad, porque esta persona no podía ser reprochable, por lo menos en un proceso penal, porque tenía un trastorno, ¿no es cierto? Era una persona que tenía problemas a nivel cognitivo, a nivel psiquiátrico, por lo cual no podía ser reprochable penalmente, y lo que merece, obviamente, es un proceso de seguridad, ¿no es cierto? Un proceso de seguridad para finalmente ser sometido a tratamiento terapéutico, o el orden de internamiento correspondiente, ¿no? Igual puede pasar con los inimputables, por ejemplo. Casos hay muchos, en los cuales se han detenido a personas que aparentan físicamente ser mayores de edad, se les ha detenido en flagrancia delictiva, y bueno, como no tienen documentos de identidad, ellos dicen llamarse de una forma, se les procesa de esa forma, se les instaura o se les formaliza investigación preparatoria como con sus nombres y apellidos, ¿no es cierto?, que él ha indicado, pero al ser inimputables no pueden ser parte de un proceso penal, y tendrían que ser, en este caso, si son inimputables por minoría de edad, tendrían que ser sometidos a un proceso por faltas, y la respuesta, si están dentro de un proceso penal, porque se ha formalizado contra menores, porque no se sabía cuál era su edad, ¿no? Decía que era menor de edad, pero todo apuntaba biológicamente, físicamente, corporalmente, que era mayor de edad. Entonces, incluso algunos con barba, con textura fornida, altos, da una apariencia de una persona que tenga pues más de 18 años. En el caso en concreto, de que tengan pues 30, 28 años, una persona ya consolidada.
Pero ¿qué pasa si dentro del proceso ya formalizado nos damos cuenta que la persona era finalmente menor de edad? ¿Qué se hace? La respuesta está en la misma norma, se llama el corte de secuela, inmediatamente se comunica al juez de investigación preparatoria en el estado que se cuenta el proceso, para que el proceso se dé por concluido y se derive a la instancia correspondiente, que sería un proceso de falta, ¿no? Por infracción a la ley penal, al haberse cometido una conducta típica antijurídica por un menor infractor, ¿no? Por un menor infractor. Creo que en buena cuenta para efectos penales es un inimputable, ¿no? Porque no puede responder a nivel de una conducta delictiva, ¿no? Entonces tenemos estas categorías jurídicas dentro de lo que es la teoría tripartita del delito, que está compuesta con la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Por eso decimos nosotros que el delito es primero, antes que todo, una conducta humana, ¿no es cierto? Una conducta humana típica, antijurídica y culpable. Eso lo conocemos. Entonces, dentro de de lo que yo le veía mencionando, dentro de lo que es la teoría general del delito, que hemos estudiado todos nosotros, tenemos a la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, ¿no? La punibilidad. Pero frente a la teoría tripartita, y esto ya por un tema también de cultura jurídica, tenemos lo que es la teoría general del delito, dentro de la teoría general del delito, las teorías bipartitas, en las cuales en estas teorías bipartitas ya no entendemos el delito como se entendía en nuestra concepción clásica de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, sino que entendemos el delito como con dos componentes, con una como antijuricidad y la culpabilidad. Pero solamente estos dos elementos, la tipicidad, perdón, la antijuricidad y la culpabilidad. Lo que nosotros hablamos del tipo global, ¿no es cierto?, del injusto. Pero si penetramos más en esas teorías bipartitas, vamos a encontrar que la antijuricidad tiene dos elementos, que es el tipo negativo y el tipo positivo. El tipo negativo y el tipo positivo, ojo, ¿eh? Pero eso en la lógica de las teorías bipartitas. Pero si penetramos aún más en esto, nos vamos a dar cuenta que la tipicidad o el tipo positivo de la antijuricidad en la lógica de las teorías bipartitas, no viene a ser más que otra cosa que justamente la tipicidad, ¿no es cierto? El tipo positivo, lo que está positivizado, viene a ser la tipicidad en las teorías tripartitas. Y el tipo negativo es que no esté justificada, que vendría a ser justamente lo que nosotros conocemos y hemos repasado como la antijuricidad. Entonces, lo mismo, en la misma chola, ¿no es cierto? Es lo mismo, básicamente, más allá de los nombres técnicos que he escuchado en audiencia de prisión preventiva, que algunos colegas abogados indican pues que la Fiscalía no ha cumplido con desarrollar el tipo negativo, si en el caso en concreto existe, se puede consolidar el tipo negativo de la antijuricidad. Entonces, ese colega abogado está hablando en la lógica de una teoría bipartita del delito, pero teniendo pues el conocimiento que la comparación, cuando te habla del tipo negativo de la antijuricidad, es básicamente la antijuricidad. O si te habla del tipo positivo de la antijuricidad, es lo que nosotros conocemos, los tripartitas, que conocemos como la tipicidad. Entonces es lo mismo. Para fines prácticos es lo mismo. Y lo que sí se mantiene es la culpabilidad, ¿no? Que es el grado de reproche, de represión que tiene el derecho penal ante una conducta antijurídica que vendría a ser la tipicidad y la antijuricidad. Cuando nosotros hablamos de la primera categoría, que está referido a lo que es tipicidad, el tipo positivo para los bipartitas, ¿no? Pero para los tripartitas la tipicidad, encontramos dos elementos claramente marcados. Primero lo que es el tipo de objetivo, del tipo objetivo, y en segundo plano, la tipicidad o el tipo subjetivo. Dentro del tipo objetivo encontramos lo que nosotros conocemos como la imputación objetiva, que es la premisa normativa concreta, lo que está plasmado en la narrativa. Encontramos los sujetos o agentes que están considerados para cometer ese hecho delictivo. Por ejemplo, cuando son la premisa normativa comienza como el que, ¿no? El que mata a otro, el que sustrae, el que se apropia. Estamos hablando de delitos comunes, ¿no es cierto? Pero también tenemos delitos de infracción de deber, por ejemplo, los delitos de corrupción de funcionarios, que es servidor o funcionario público, que tiene una condición especial en la gente. Pero ojo, sobre esto debemos recordar, o por lo menos tener en cuenta que no todo inicio, no todo delito que empiece con una narración que indique el qué,
nos debe dar inmediatamente la idea, nos debe dar inmediatamente la idea de que puede ser cualquier persona. No, no, no. Por ejemplo, en los delitos de parricidio, en los delitos de feminicidio, que si bien comienzan en el que matas o ascendiente, descendiente, o el delito de feminicidio, ¿no? El que causa la muerte de una mujer por su condición de tal, si bien las premisas iniciales son el que y nos da la idea de que puede cometerlo cualquiera, cualquiera, en este caso, no es así, porque ese el que tiene que tener una condición especial, que es un grado de familiaridad en una línea colateral, ascendiente, consanguínea por afinidad, con su víctima. Y en el delito de feminicidio tiene que tener un grado de relación, ¿no es cierto? Y darse en ciertos contextos, ¿no? Laborales, de acoso, desprecio a la mujer por su condición de tal. Entonces, ojo, no toda premisa normativa que inicie con el que automáticamente nos da la idea de que sea cualquier persona. Hay algunos delitos que tienen esa fórmula narrativa, pero que tienen una condición especial camuflada dentro de ese el que. Por ejemplo, parricidio, el caso de feminicidio, ¿no? Solamente lo puede cometer una persona en especial, ¿no? Que tenga cierta particularidad, que es la familiaridad en las líneas y relaciones que ya les he explicado. El otro es el objeto, ¿no? El tipo objetivo tiene que describir cuál es el objeto del delito, los verbos rectores, el tema de los elementos constitutivos del tipo, el objeto sobre el cual recae el embate del delito, etcétera, ¿no? Y las conductas típicas, que es la narración por excelencia, ¿no? La premisa legal. El otro aspecto es el aspecto subjetivo del dolo, que está establecido básicamente, pues, está establecido básicamente en lo que nosotros conocemos como tipicidad subjetiva, el dolo y la culpa, ¿no? O las conductas imprudentes. Dolo, culpa o las conductas imprudentes. Entonces, cuando nosotros revisamos cuál es la base normativa de lo que nosotros en doctrina conocemos como la tipicidad o en términos tripartitas o tipo positivo en términos bipartitos, lo encontramos recogido en el artículo 11 del Código Penal. El artículo 11, el Código Penal, establece cuáles son las conductas dolosas y culposas, ¿cierto? Y establece que son delitos o faltas, las acciones o omisiones, ojo, hay acciones y omisiones, hay delitos que se cometen por omisión, hay delitos que se cometen por omisión impropia también, que son los delitos de comisión por omisión. Pero el del artículo 11 nos establece básicamente lo que les venía contando. Son delitos y faltas aquellas acciones u omisiones, ya sean dolosas o culposas, que están penadas por la ley penal, ¿cierto? Y esto establece lo que es la base de la punibilidad. Solamente vamos a sancionar lo que esté por el principio de tipicidad previamente establecido, de manera cierta, ¿no es cierto? De manera cierta, de manera concreta, de manera positivizada. Si nosotros avanzamos en el desarrollo, vamos a encontrar el artículo 12 del Código Penal, que establece que las penas establecidas por la ley penal en general se aplican siempre al perpetrador, al agente, al sujeto activo del delito o de la infracción, ¿no es cierto? Que sea una infracción dolosa, ¿no? Una infracción dolosa. Siempre se va a aplicar, ya les he dicho, el código está diseñado para abordar conductas consumadas y dolosas. Pero este artículo 12 también establece que el agente de una infracción culposa va a ser sancionado, ¿no es cierto? Es punible su conducta en los casos que esté expresamente establecida por la ley penal. Es decir, para que responda a título de culpa, tiene que estar tipificado previamente en el Código Penal. La regla es la conducta dolosa, pero también el artículo 12 da cabida, ¿no es cierto?, da espacio a que la gente de la infracción, de una infracción culposa, pueda ser responsable, pueda responder, pero siempre en los casos que estén expresamente establecidos en la ley penal. Entonces aquí nosotros tenemos una secuencia de lo que es el dolo, porque el dolo también tiene, es muy interesante porque tiene diferentes aristas para poder analizar, pero entendemos pues un dolo común, clásico, tradicional, que es el dolo directo de primer grado, en el cual la persona tiene pleno conocimiento y voluntad de realizar el suceso criminal, de ejecutar esa conducta delictiva y cuál es el objeto sobre el cual va a recaer este delito, ¿no? El embate del delito. Pero también tenemos un segundo dolo, por ejemplo, que es conocido como dolo de segundo grado, o también conocido como dolo de consecuencias necesarias. También, en este dolo, esta persona
tiene pleno conocimiento que con su conducta va a dañar otros bienes jurídicos de relevancia penal, otros bienes jurídicos protegidos. Pese a ello, también tiene la voluntad de cometer el delito, de cumplir con su objetivo y, bueno, también necesariamente va a lesionar otros bienes colectivos, otros bienes de otras personas y decide hacerlo. Un ejemplo. Sucede que esta persona, vamos a ponerle Juan Pérez, ¿no es cierto? Juan Pérez es una persona que quiere mucho a su suegra, ¿no es cierto? Y su suegra pues se va a Estados Unidos, tiene un viaje. Bueno, como esta suegra es tan querida, ¿no es cierto? Que siempre le dicen pues, es una persona que siempre da su opinión, esta suegra siempre para pues encima de este yerno, lo para asediando, lo cuestiona, lo critica. Entonces el yerno dice, bueno, ¿sabe qué? Como se va a Estados Unidos, voy a comprarle unos chocolates y voy a ponerle dentro de esos chocolates un artefacto explosivo. Pues un artefacto explosivo que funciona con un altímetro que solamente se va a accionar cuando el avión despegue, ¿no? Y esté en la altura, a cierta altura, se detona este artefacto explosivo. Entonces, ¿cuál es el dolo directo, dolo de primer grado aquí de esta persona, de este agente, de este perpetrador, de este agente activo del delito? Pues el dolo de primer grado es que quiere eliminar a su suegra, quiere darle muerte a esta persona, ¿no es cierto? Quiere quitarle la vida, atentar contra su bien jurídico protegido vida, pero dadas las circunstancias y la forma como está realizando este hecho delictivo, mediante un artefacto explosivo que incluso se va a accionar a cierta altura con su altímetro, sabe que esto no solamente va a ocasionar la muerte de una persona, su suegra, sino de todos los que están abordando, que han abordado ese avión. Pero pese a ello, esa persona sigue adelante con su cometido. Entonces hablamos de un delito de segundo grado, ¿no? Un dolo de segundo grado, que es un delito conocido como de consecuencias necesarias, ¿no? Otro tipo de dolo. Encontramos una tercera variante, que es el dolo eventual de tercer grado, que es el más conflictivo porque entra ya a lindar con lo que es la culpa consciente. El dolo eventual de tercer grado es aquella conducta en la cual hay consentimiento, pero no hay una voluntad de causar, no hay una voluntad de causar daño o de que el delito se consume. Pero pese a existir la posibilidad de que esto acontezca, asume la producción de resultados, es decir, continúa con su conducta. El caso emblemático en el dolo eventual es justamente, por lo menos en el contexto peruano, es hablar sobre el caso Utopía, ¿no? En el caso Utopía, por ejemplo, Persinor, que era la persona que organizaba, el empresario que organizaba el evento, esta fiesta SU, que se vendió pues como era una fiesta en la cual se trajo animales exóticos, se trajo leones, tigres, se iba a realizar pues la inauguración de esta discoteca. Entonces esa persona, Persinor, que era el empresario que organizaba este evento, sabía que, por ejemplo, la discoteca tenía un aforo limitado, por ejemplo, ¿no? De 500 personas. Sabía que el lugar no tenía los extinguidores, no tenía las luces de emergencia, no tenía las señalizaciones debidas para evacuar, ¿no es cierto? Las evacuaciones, las señalizaciones de salida. Y lo que hace Persinor es simplemente el día de la fiesta, pese a que no tenía estas regulaciones, no tenía estos mecanismos de seguridad, reitero, las mangueras para incendios ubicadas, no tenía los extinguidores, no tenía las luces de emergencia, no tenía las señalizaciones de escape o de salida. Pese a ello, decide realizar, que se realice esta fiesta SU, ¿no? La fiesta de Utopía. Entonces esta persona, el día de la fiesta, también sabía que se iba a realizar este empresario demostraciones en la barra de tragos, en la barra de shows con fuego, ¿no? Con fuego, es una cuestión pirotécnica, ¿no es cierto? De su arte de jugar pues con el alcohol, con los tragos, para que esto dé algo más vistoso al evento. Pese a que sabía que habían todas estas carencias, decide este empresario realizar
la actividad. Él no estaba ni siquiera en la fiesta, no es empresario, estaba lejos de la fiesta, habían otros encargados, pero él era el responsable de la organización, de contratar a los proveedores, etc. Vean ustedes, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema? En este caso, quien provocó el fuego, quien provocó que finalmente este dantesco incendio en Utopía, era la persona encargada del bar, que iba a hacer justamente este espectáculo con el fuego, con los tragos que estaba sirviendo, y empezó a echarle alcohol a la barra y lo encendía y también encendían las llamas y se empezaba pues a ver todo este espectáculo, ¿no? Entonces esta persona que ya tenía tiempo realizando ese tipo de espectáculos es la que genera justamente el incendio y finalmente sucedió lo que todos nosotros sabemos. Entonces, Persinor, en este caso en concreto Utopía, es condenado por el delito de homicidio por doble eventual. Miren, y a la persona que ocasionó el fuego es condenado por homicidio culposo. Es decir, la persona que materialmente originó el foco de fuego, o el incendió, pues justamente que se enciendan los cables, la cabina donde estaba trabajando y finalmente toda la discoteca, fue sentenciado, condenado por un delito de homicidio a nivel culposo, mientras que el empresario que no estuvo en un lugar, que no realizó ni tuvo que ver nada en ese momento de generar el incendio, fue condenado por un delito de dolo eventual. Entonces, ¿cuál era el razonamiento de la Corte Suprema? ¿Cuál era el razonamiento de los jueces? Indicaban que esta persona que se encargaba de la barra, que iba a realizar justamente este espectáculo con fuego, confiaba en su experticia para poder realizar este tipo de eventos, que esta persona ya había realizado este tipo de espectáculos y que pese a ello, él nunca asumió el resultado. O sea, él no dijo, me va a pasar esto, él por el contrario pensaba que lo iba a controlar, que lo iba a controlar. Entonces, es una conducta culposa, dice la Corte Suprema. Pero por el otro lado, en el caso del empresario Persinor, cuando se analiza su conducta, se puede verificar que él sabía que no había extinguidores, o sea que no sabía el del barman, que no sabía que había señal, que no se cumplía con las normas de seguridad, porque tampoco existían el uso de emergencia, menos aún las señalizaciones de salida, que sean incluso fosforescentes para que puedan ser visualizadas en la oscuridad. No existía nada de esto. También sabía esta persona que el aforo se había triplicado, o sea, pese a que hay un aforo limitado, las entradas triplicaron. Las entradas que se habían regalado triplicaban el número de aforo. Entonces esta persona sabía que algo podía salir mal, porque todo apuntaba a ello, pero pese a eso decidió avanzar con la fiesta y realizarla, ¿no? Entonces esta persona sí tuvo que recrearse en su mente que algo podía haber acontecido como esto, pero pese a ello siguió adelante con su conducta y es por tanto por eso que se le condena por dolo eventual. Entonces, hay una fina diferencia entre uno y otro. Para que se entienda mejor, podemos, por ejemplo, aquí poner el ejemplo en el caso de culpa consciente, el caso de los mendigos rusos, ¿no? Ese caso emblemático en Rusia, caso de los mendigos rusos en los cuales había un clan familiar, ya había toda una secta de personas que se dedicaban a la mendicidad, a pedir limosnas en las calles, y que bueno, estas familias acostumbradas a ese ingreso de dinero, a los hijos que nacían de ellos, pues les sanaban un miembro, le causaban un tipo de discapacidad, por ejemplo, les amputaban al nacer, ¿no? Nacían bien físicamente, pero al nacer les amputaban un miembro, una pierna, un brazo, ¿no es cierto? O le lastimaban la vista. Por lo general eran las manos o las piernas, y siempre tenían esa tradición de generar esa condición a los hijos que nacían productamente de estas relaciones de estas personas que se dedicaban a la mendicidad. Y finalmente, en una de estas lesiones, de estas amputaciones, fallece uno de los niños que había sido objeto de amputación, que la hacían de manera artesanal, empírica. Ellos mismos, por ya la tradición que venía de larga data, de años, que se dedicaban a la mendicidad, ellos tenían ciertos procedimientos para que puedan amputarle las piernas, los brazos, para que puedan continuar, digamos, entre comillas, con esta tradición, ¿no? Con esta forma de vivencia, con este modus de vida de estas personas dedicarse a la mendicidad. Entonces, este caso concreto llega a los tribunales más altos en el país correspondiente y se analiza aquí que si bien esta persona
tenía el conocimiento de que quitar un miembro o lesionar un miembro de delito, que tenía conocimiento que tenían finalmente la voluntad de hacerlo, pero estas personas no querían matar a su hijo o a su familiar. Lo que querían era apuntarle un miembro, ¿no? Quitarle un miembro para que se dediquen pues justamente a esta actividad, digamos, familiar, entre comillas, que era la mendicidad. Y que por la tradición y por la experticia de años de haber realizado este tipo de actividades, pensaban ellos que podían controlar justamente los efectos de esta amputación, de esta laceración de este miembro y que no iba a pasar nada como nunca había pasado con los anteriores niños que también y que ya eran adultos algunos y que también hacían esta actividad, esta práctica a sus hijos. Entonces lo que se determina aquí es que si bien ellos tenían conocimiento, no tenían la voluntad del resultado típico muerte. Es decir, si bien se lo representaron en la mente que podía, esto pues le están cortando un brazo o una pierna, es algo grave para la salud de la persona, y pese a que se representaron ese riesgo, lo rechazaron el resultado, porque ellos no querían que muera. Ellos pensaban que en base a su experticia empírica, rudimentaria, su práctica artesanal, ellos podían controlar esa situación como se había controlado en todos los anteriores casos. Entonces lo que se condena no es por dolo eventual, sino se le condena finalmente, en el caso de los mendigos rusos, por el delito de culpa consciente, ¿no? Porque si bien se representa, y aquí viene la diferencia, ¿no? Con el dolo eventual o dolo de tercer grado. La diferencia es que en el dolo eventual también se representa el resultado típico, ¿no? El que pueden haber muertes o lesiones, pero pese a la representación, ¿no es cierto? Esta persona no le interesa, sigue con su conducta. Mediante que en la culpa consciente se representa el resultado, pero confía en que va a evitarlo, ¿no es cierto? Que puede evitarlo en base a sus conocimientos técnicos, científicos o rudimentarios que ellos tenían, ¿no? Esa es tradicional, digamos. Entonces, entonces aquí nosotros encontramos lo que conocemos como culpa consciente. Y ya pues luego de esto encontramos lo que es la culpa. La culpa ahí es culpa inconsciente, ¿no? Más conocido como culpa, ¿no? La culpa que es la modalidad culposa e imprudente que nosotros encontramos en el Código Penal, que es que no tiene conocimiento, ni tiene voluntad, ni mucho menos tiene la representación, ¿no? Un homicidio culposo, una persona que conduce por la vía pública, por la Panamericana, y se aparece una persona y no tiene una distancia de frenado necesaria para poder detener el vehículo antes de impacto y finalmente provoca la muerte, ¿no? A esta persona de este transeúnte. Es una culpa, ¿no? Una culpa tradicional que nosotros conocemos que es la culpa inconsciente. Esa persona nunca tuvo conocimiento del hecho, no tuvo la voluntad de matar o quitar la vida o lesionar a alguien, y menos aún la representación, porque fue algo fortuito, pero que por otras circunstancias, tal vez de imprudencia o inobservancia de la red de tránsito, ha acontecido o ha repercutido en el resultado, ¿no? En el resultado típico. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en lo que es el culpa y dolo, ¿no? Algunas diferencias en las categorías. Tenemos también nosotros que ver que existen elementos subjetivos distintos al dolo, ¿no? Que son lo que nosotros conocemos como los elementos de trascendencia interna. Entonces, aquí nosotros debemos tener en cuenta, estimados participantes, que el legislador quiere restringir siempre el ámbito de punición propia del tipo doloso, ¿no? Siempre está diseñado el Código Penal para restringir delitos a título de dolo, pero ha incorporado en la descripción típica de los elementos subjetivos especiales algunos elementos que son distintos al dolo, que son los conocidos como los ánimos, ¿no? O que han indicado como los elementos de tendencia interna trascendente. Ojo, los elementos de tendencia interna trascendente, que es aquellos delitos denominados como delitos de intención, ¿no? Cuando dice el código o los tipos penales con la intención o con la posibilidad de causar un perjuicio o con la finalidad de cometer delitos graves, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, elementos de tendencia intensificada, que son aquellos delitos de tendencia, ¿no? De tendencia, que también los encontramos en el Código Penal. Yo aquí, por ejemplo, he puesto algunas citas, de algunos le voy a pasar también de diapositivas para que lo tengan a mano, porque este elemento de tendencia interna trascendente es lo que nosotros conocemos a veces como, lo que conocemos como los famosos ánimos, ¿no? En ciertos delitos, por ejemplo, como el delito de homicidio, ánimo necandi, que es la intención de matar, y esto diferenciará si estamos frente a un delito de lesiones, o un delito de homicidio, un delito de tentativa de homicidio, etcétera. Tenemos, por ejemplo, los ánimos, la edendio de ánimos vulnerandi, que son los ánimos de lesionar, de causar alguna afectación a la salud, al cuerpo de la persona. Tenemos por ejemplo, hay diversos tipos de ánimos, estos elementos
internos trascendentes. Por ejemplo, tenemos los ánimos de Rex Siris Abendi, ¿no es cierto? Que también es importante, que es aquella intención de tener la cosa para sí en los delitos de apropiación, ¿no es cierto? En los delitos de apropiación ilícita, etcétera, ¿no? Ánimos posedendi, los delitos del artículo 204, delitos de usurpación, ¿no es cierto? Cualquiera de sus modalidades, turbación, posesión, despojo, etcétera, ¿no? O la última modalidad, estos 4.4, que establece pues, justamente el ingreso a la propiedad mediante actos ocultos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también ahora aspectos probatorios, ¿no? Aspectos probatorios que nosotros ya hemos venido repasando respecto a lo que son la tipicidad, la culpabilidad, cómo es que nosotros podemos, en el caso en concreto, no solamente desde el punto de vista dogmático entender en qué consisten, sino también entender cómo nosotros podemos en el proceso penal cuestionar aspectos referidos a la tipicidad, a la antijuricidad, a la culpabilidad. Es que no basta solamente, en palabras de Díaz Picaz, no solamente basta saber el derecho, o es tener el derecho, sino también hay que saber pedirlo, y sobre todo que te lo quieran dar, ¿no es cierto? Hay que tener el derecho a saber pedirlo y que te lo quieran dar. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cómo en el proceso penal podemos atacar algunos aspectos que son lesionantes a los derechos fundamentales del procesado, podemos encontrar cuestionamientos en diferentes vertientes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la prisión preventiva, en la casación 623-2013 Moquegua, establece algunos aspectos importantes. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de lesiones al plazo razonable, vencimiento del plazo legal, no lo podemos hacer en la audiencia de prisión preventiva. Tiene una vía específica que es, por ejemplo, la audiencia de control de plazo que todos conocemos, ya sea la audiencia de control de plazos a nivel preliminar o la audiencia de control de plazo a nivel de investigación preparatoria, que tienen procedimientos distintos, ojo, tienen procedimientos distintos. También podemos encontrar lesiones en un proceso a la garantía de la imputación necesaria. Y la imputación necesaria justamente parte porque nos esclarezcan si esta persona no solamente la conducta es típica, sino también por qué no es antijurídica, por qué es antijurídica y por qué también esta persona puede ser culpable. Entonces, todo ese componente tiene que estar plasmado en la narración, en el componente fáctico de un caso. ¿Qué pasa si esta imputación es sumamente genérica, gaseosa, abstracta? ¿Se podrá cuestionar o no se podrá cuestionar? Inicialmente se estableció mediante el acuerdo plenario del año 2010 que no se podía, de tutela de derechos del año 2010, que es el 4/2010, establecía que no se podía cuestionar la disposición de formalización y continuación de la elección preparatoria porque no estaba dentro del catálogo de las posibilidades del artículo 71 del Código Procesal Penal. Pero ya esto fue superado con el acuerdo plenario 2012, tutela de derechos, que establece que sí se puede cuestionar la tutela de derechos, pero no para declararse nula, sino en el aspecto de componente fáctico, es decir, para exigirle al fiscal que la imputación que está presentando, que los hechos que está presentando estén ajustados a una conducta típica y por lo menos sean mínimamente claros, que le permita a la defensa ejercitar a cabalidad justamente este derecho que él tiene, ¿no? De poder defenderse. ¿Cuál será la vía procedimental específica en estos casos? Será pues la tutela de derechos. ¿No es cierto? Igual, por ejemplo, si ustedes quieren algún acto de investigación relevante para poder acreditar que la no culpabilidad de una persona o que la conducta es antijurídica y el fiscal está obligado a actuar los actos de investigación que los sujetos procesales propongan. Ojo, y hablo de sujetos procesales en sentido amplio, no solamente el imputado, sino también el tercero civil responsable, el actor civil, el agraviado, ¿no es cierto? Pueden postular, pueden solicitar actos de investigación, en el caso en concreto, para poder acreditar su teoría del caso. Pero el fiscal también los puede rechazar, ¿no es cierto? Y puede ser que lo rechacen por una motivación antojadiza, simplemente porque no lo quiere programar. En este caso, el fiscal va a rechazarlo mediante una providencia o disposición, pero el sujeto procesal tiene expedita conforme al artículo 337.5 la posibilidad de acudir al juez de investigación preparatoria para que evalúe si es que su diligencia es pertinente o no, y si fuera así, si fuera lo último, si es pertinente, ordene al fiscal a que se actúe esta diligencia en el seno de la investigación. Y esto se realizará en una audiencia de inadmisión de diligencias sumariales. Por ejemplo, si hablamos de teoría del delito y nosotros consideramos que la conducta es atípica, ¿no es cierto? Es atípica, ¿cómo podríamos cuestionarlo? ¿No? La tipicidad de los hechos sujetos de imputación. Pues esto se tendrá que ver mediante un medio de defensa, el artículo 6, en una audiencia de improcedencia de
acción, ¿no? En una procedencia de excepción de procedencia de acción, que son los mecanismos correspondientes, en los estadios correspondientes para poder solicitar justamente este tipo de mecanismos para cuestionar aspectos relativos a la tipicidad o culpabilidad o antijuricidad. Bien, hay una pregunta muy interesante de la doctora Gaby Lucía nos dice, ¿cuál es el procedimiento fiscal que se realice en el proceso inmediato? ¿En qué momento el acusado debe señalar su abogado de libre elección? Vean ustedes, el artículo 71 establece los derechos del imputado. Y uno de los derechos imputados, del imputado, estimados participantes, es contar con un abogado desde el principio de las diligencias. De declarar, y si desea declarar que su abogado esté presente en dicho acto. Y otro de los derechos del imputado, justamente, es que su abogado pueda participar en todas las diligencias, a excepción, sí, hay una excepción, de la declaración del imputado que él no defienda, ¿no? Del imputado que él no defienda. Entonces, la pregunta, creo entenderla así, de la doctora es, ¿en qué momento? Y acá lo voy a poner, no sé si se visualiza. ¿Se está visualizando el PDF? ¿Se visualiza el PDF? Bueno, al artículo 71, si no se visualiza me lo hacen saber, ya, estoy poniendo el PDF, el Código Penal, no tengo mi código a la mano, voy a recurrir aquí a los archivos de PDF. El artículo 71 establece pues justamente lo que son los derechos de... A ver, no se ve, doctora Maricielo, ¿no se ve el PDF? Doctor Fabián, ¿se puede ver el PDF? Bueno, entonces no se ve solo la diapositiva. Ah, ya, se ve los dos. Ya, correcto. PPT. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, un momentito. Esto. Aquí. Y me voy aquí. Correcto. Listo. Ahora sí creo, ¿no? El artículo 71, justamente que yo les comentaba, establece que los derechos del imputado, uno de esos derechos, para responder la pregunta de la doctora, es justamente que su abogado defensor, ¿no es cierto?, esté presente en todas las diligencias y a contar con el abogado defensor desde las primeras investigaciones de decisiones preliminares. Esto está en el artículo 71, ustedes lo pueden ver aquí, ¿no es cierto? Lo voy a resaltar. Perdón, un ratito. Interesante. El Zoom te da otros tipos de herramientas para poder resaltar. No lo había visto esto. Bueno, entonces así, a ver, un momentito. Formato. Bueno. Ya, correcto. A ver. Ahora sí, el artículo 71 se está visualizando ahí el PDF, ¿verdad? Gracias, doctora Maricielo. Bien, el artículo 71 establece pues justamente lo que yo le indico, el imputado tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra, ¿no es cierto? Que le exprese cuáles son los motivos de su detención, a designar a la persona que se le va a comunicar, pero acá está lo relevante para la pregunta. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. De los actos especiales de investigación. ¿Cuándo puedes designar? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo puedes designar a un abogado defensor en un proceso inmediato? Si bien el proceso inmediato es un proceso especial, distinto al proceso común, se va a regir por preceptos generales, y justamente eso es lo del artículo 71, que es el derecho imputado en cualquier tipo de proceso. Terminación anticipada, especial, terminación anticipada, colaboración eficaz, delitos cometidos por otros funcionarios, y el proceso común válidamente, y también está incluido eso el proceso inmediato, ¿no? Pero también, ¿no es cierto? Frente a esto están también los derechos o las prerrogativas que tiene la defensa, que es justamente la de participar en todas las diligencias, ¿no es cierto? Acá está lo que yo les venía diciendo de el extremo de la culpabilidad, minoría de edad, que pasa cuando en el curso de la investigación preparatoria se establece la minoría de edad del imputado. Esto el fiscal en cualquiera de las partes puede solicitar a la juez de preparatoria, ¿no es cierto? El corte de secuela, ¿no es cierto? El corte de secuela procesal.
En todos los casos, a ver, si la minoría de edad se acredita en la etapa intermedia del juicio oral, previa audiencia y constitución de las partes, dictará la resolución correspondiente. Aquí está. ¿Qué pasa si yo lo detecto en la investigación? El fiscal o cualquiera de las partes solicitará, ¿qué cosa? Al juez de investigación preparatoria, el corte de secuela del proceso, ¿no es cierto? Corte de secuela del proceso. Corte de secuela del proceso y lo ponga adolescente a disposición del fiscal de familia para la continuación del proceso por infracción de la acción penal correspondiente. Inimputabilidad del procesado, ya hemos repasado esto, cuando existen fundadas razones para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos, ojo, porque puede haber una inimputabilidad posterior de los hechos, se pondrá de conocimiento de esta situación al menor, al juez de investigación preparatoria. Doctora Gaby, mejor claro, está levantando la mano, por favor, le habilitamos el audio a la doctora para que pueda realizar su pregunta de manera oral. Si así lo cree, doctora, o en todo caso, no sé si puede usted activar de manera individual ahí el micrófono. Parece que no, bueno. Pero bueno, lo que le quería comentar es lo siguiente. No sé si los organizadores me pueden ayudar, por favor, para que pueda preguntar a la doctora, habilitarle el micro. Aquí está. Vamos avanzando mientras que le habitan, por favor, Fabián, al micro de la doctora. El artículo 84 del Código Procesal Penal establece los derechos y deberes del abogado defensor. Aquí, por ejemplo, en los... Ah, doctora, le escucho. ¿Le Sí, escucho, disculpe doctora? que le corte, doctor. Buenas tardes y agradeciéndole por la exposición. Doctor, mi duda era referente al fiscal, ¿se le pasa el informe policial por conducción o el juzgado de paz letrado le remite las copias por el delito de omisión a la asistencia al familiar? El fiscal ni siquiera inicia diligencias preliminares, sino de frente incoa proceso inmediato y solicita que el juzgado de investigación preparatoria sea el que requiera al, al imputado que designe su abogado, pero también esa resolución contiene ya su fecha de audiencia. Entonces mi duda era, ¿quién debería, en qué momento debería designarse, ¿no? Su abogado en qué momento tendría la oportunidad para que él designe su abogado, si es válido que se realice todavía en un juzgado de investigación preparatoria o la fiscalía debería necesariamente iniciar diligencias preliminares para incoar un proceso inmediato. En eso era referente a mi duda, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy valioso su aporte, porque aquí nos permite a nosotros evaluar varias cosas, ¿no? Primero es que, en el caso en concreto, pareciera que no se han hecho actos de investigación, ¿no? Directamente el fiscal califica e inmediatamente incoa proceso inmediato. ¿Es así, doctora? Sí, ¿no? No hubo ningún tipo, ni siquiera se instó a un principio de oportunidad, no se citó al imputado a nivel de investigación preliminar, ni nada para poder realizar al menos una salida simplificada del proceso. Vean, en los términos del artículo 71 establece lo siguiente, ¿no? Designar, a ser asistido, dice, desde los actos iniciales de investigación por el abogado, por un abogado defensor. Si el fiscal va a aperturar investigación, tiene la obligación de notificar esta disposición, evidentemente, al imputado, ojo, la primera notificación al imputado o en el lugar en que se encuentre y está detenido, y seguidamente a su domicilio procesal si es que él lo ha personado en ese momento, ¿no? Pero tiene esa obligación de notificar al imputado para que pueda, primero para que conozca los hechos de su contra, ¿no? En cumplimiento del artículo 71. Luego para conocer qué actos de investigación se van a realizar. Luego para que tenga la oportunidad también de formular actos de investigación si así lo cree conveniente y también para personar a su abogado defensor. Pero si el fiscal recibe los del juzgado civil correspondiente, juez de paz letrado correspondiente, los actuados del delito de omisión a la asistencia familiar, en la cual está completo, porque está la notificación de desplazamiento, está la sentencia con la cual se le impone pues, la merced conductiva, el tipo, el monto, o los devengables, todo lo concerniente. Si el fiscal inmediatamente lo califica, inmediatamente incoa proceso inmediato, esa disposición de calificación, ¿no es cierto?, tiene que haberlo notificado al imputado. Pero hay un vacío, porque en el artículo 71 establece la obligación es que debe ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Pero si no hay abogado defensor en este caso, si no hay un abogado defensor, no hay actos de investigación que se hayan ordenado, en el caso en concreto, si bien considero yo, el fiscal debe notificar todas las disposiciones y debe dar la oportunidad desde que el fuero fiscal que se apersone con un abogado defensor particular o de libre elección,
si bien es cierto, no se haría realizar una autoinvestigación en la cual necesite la participación obligatoria de su abogado. Entonces, por eso que si, en el caso, si le estoy entendiendo, de inmediatamente califica el abogado, califica, el fiscal, perdón, califica y lo manda al proceso inmediato, incoa proceso inmediato, es el juez quien solicita justamente esta, le fija la fecha y le designa un abogado, que designa abogado, si no en el caso contrario, un defensor público. Entonces, en este tiempo, ¿qué se va a hacer? ¿No? ¿Qué tiene, podría generar el espacio propicio para que el imputado a través de su defensor lea la carpeta, realice los pedidos que correspondan, los cuestionamientos que correspondan, y evidentemente, eventualmente, oponerse a la incoación de un procedimiento si considera que deben realizarse actos especiales, actos de investigación en el caso en concreto. Entonces, ahí habría ese problema, ¿no? Sería entonces, mi respuesta sería para concluir, porque es un tema de apreciación, debe notificarse desde el principio y dar la oportunidad a la defensa que en vía de investigación pueda realizar el ofrecimiento de actos de especial investigación o solicitar algún procedimiento de simplificación y no llegar a un proceso inmediato para realizar un principio de oportunidad a procesos y no solucionar a nivel de la fiscalía directamente, ¿no? Si se puede realizar eso, porque de ahí estaríamos generando sobrecarga. Sobrecarga también porque puede ser de que por lo apresurado que ha sido la incoación, el fiscal no haya valorado en conciencia totalmente los actuados y existan algunos actos de investigación pendientes por realizar, los cuales van a ser advertidos por la defensa al momento de la audiencia de incoación del proceso inmediato y finalmente puede conllevar a que no se apruebe, ¿no es cierto?, que no se apruebe la incoación del proceso inmediato y retroceda a diligencias preliminares, porque puede ser que falte recabar la cédula de notificación de la sentencia o el emplazamiento válido a la persona sentenciada, ¿no es cierto?, en este caso al padre alimentista, o tal vez existen algunos otros errores de procedimiento, en el caso en concreto, que merezcan o devolverlo al juzgado primigenio o realizar actos de investigación, ¿no? Eso podría acontecer, ¿no? Sobre todo las notificaciones, para acreditar que la persona tenía conocimiento de esa obligación. Esa sería mi respuesta, doctora. Doctor Ellison, por favor, habilite nomás con toda confianza el micro, o no sé si lo pueden habilitar por parte de los organizadores, por favor. Doctor, buenos días. ¿Se escucha? Doctor, le escucho claramente, dígame. Doctor, buenos días. Agradeciendo la buena exposición. Con respecto a lo que hacía la doctora, la colega, sucedió lo mismo en un caso de violencia, donde la enamorada sufrió violencia por parte de su enamorado, interpuso la denuncia en una dependencia policial, pero que en ese momento no se le designó un abogado para su defensa, en este caso del imputado. Simplemente, bueno, hay juzgados ahí dentro de la dependencia policial que inmediatamente procedió a emitir una sentencia, ya, sin haber recabado todas las diligencias, por ejemplo, lo que es, digamos, los daños, eh, irse a un médico legista para determinar cuál es la gravedad. O sea, todo aquello no ha sido mencionado inclusive en la resolución. Entonces, en este caso, ¿cómo es eso posible, doctor? Doctor, no voy a cerrar el micro. Me dice que es un proceso por lesiones, ¿no es cierto? Sí, Ya, es un proceso por lesiones que se realizaron actos de investigación a nivel fiscal. no, doctor. Ni siquiera llegó a la fiscalía, simplemente se interpuso la denuncia en Ya, la comisaría sí. y en la comisaría existe lo que es los juzgados de paz, letrado, en el mismo juzgado, digo, en la misma dependencia policial, Sí. ya, pero que simplemente se le notificó, dentro de unos 2, 3 días se le notificó a la parte acusada y después se ha emitido una resolución, pero que este imputado nunca se presentó a la audiencia. ¿Esa resolución es para las medidas de protección? Sí, doctor, pero que tampoco ha procedido las medidas de protección. Ok. Ahí, en su pregunta, ahí lo que hay es un procedimiento irregular, porque cuando se realiza un delito en el marco de la ley de también 364, violencia, agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, existe un procedimiento paralelo, por una parte,
las medidas de protección, que es el juzgado de paz, ¿no es cierto? Y por otro, la investigación penal a cargo del fiscal de Claro. turno en este caso concreto. Aquí lo que ha hecho la policía es simplemente, al tener la cercanía, pasarlo al ente jurisdiccional, pero no ha pasado, no ha remitido los actuados a la fiscalía de turno para que se pronuncie sobre los hechos. La medida de Sí, doctor, protección, la medida de protección son de carácter incidental, o sea, coadyuvan justamente al proceso penal, pero el proceso penal tiene otra finalidad que es la persecución del delito, mientras que las medidas cautelares es salvaguardar la integridad de esta persona mediante las órdenes de alejamiento, de violencia, incluso de definir el tema de visita a los niños, etcétera. Eso es por el punto de vista del juez, pero por el punto de vista de la investigación, lo que se pretende es una represión punitiva, tal vez, o una sentencia, bueno, dependiendo, en este caso a veces no se puede llegar a penas suspendidas, ¿no es cierto? En algunos casos, el 128B, no se puede llegar a penas suspendidas, pero pareciera que en este caso en concreto se hemos olvidado de remitir las copias a la fiscalía, entonces eso es un y hecho sí, irregular. doctor, Sí, me he ha dado cuenta trabajado que ahí subrepticiamente nomás y bueno, ahí quedó. tardíamente ya ha pasado casi cerca de 2 semanas, recién se le ha remitido para que se hagan las investigaciones Y mire, correspondientes. ahí están yéndose Pero en en contra de este los caso, principios. Sí, disculpe siga, la interrupción, siga, que siga. ni siquiera ni la imputada, o sea, mejor dicho, la agraviada ni siquiera se ha ido a hacer digamos, una prueba allí en el médico legista para llevar el documento, o sea, ya carece de ese tipo de documentos. Claro, ya se Tampoco la otra sustrajo parte también, pues, ¿no? Si hubo puede una lesión, ya defenderse pasó. porque tampoco ha ido al médico legista porque la agresión ha sido entre ambos. Claro. Aquí hay varias, incluso hay responsabilidad funcional por parte de la policía, porque primero que la ley 30.364, que se inspira justamente en lo que es la Convención Belén du Pará, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra la Mujer y integrantes del grupo familiar, establecen varios principios, si ustedes revisan, han sido recogidos integralmente en la ley 30.364, la ley contra la violencia de la mujer en el Perú, y que establece varios principios. Uno de esos principios es la debida diligencia y otro es la intervención oportuna. Y en este caso no ha habido ni debida diligencia, porque no se siguió el procedimiento adecuado, ni tampoco una intervención oportuna, porque ha sido a destiempo, y esto ha conllevado a que se sustraigan los medios de prueba, porque si se hacen después de una semana, tal vez un moretón ya no existe, ¿no? Ya esa fuente de prueba se ha sustraído. Entonces ahí habría, parece, no sé si intencionalmente o no, porque eso ya sería otro tipo de delito, incluso delito de corrupción, pero sí existe, pues, por lo menos, responsabilidades funcionales, ¿no? Por el retardo que se ha puesto a Claro, la doctor. fiscalía. Esa sería mi respuesta, doctor Elison. Excelente, excelente la intervención. Gracias, doctor. Gracias. Bien, estimados participantes, yo quiero agradecerles a todos. Yo sé que el día domingo siempre es para la familia. Gracias por esperarme un tiempo adicional. Ha sido un poco difícil para mí también, a veces por temas de trabajo, estar a las 10. También agradecer a los organizadores por la dispensa para empezar una hora después. Yo les agradezco bastante, creo que ya estamos las 2 horas que se nos han encomendado, y también lo dejo pues para que realicen sus actividades y también sus almuerzos con sus familias. Un abrazo para todos a la distancia. Tienen en mí también un amigo y tienen mi correo, se lo va a facilitar también a los organizadores. Para cualquier duda estaré en contacto, cualquier intercambio de jurisprudencia o tal vez algunas experiencias profesionales. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Permiso.